uno nota en muchos ciudadanos es cierto hastío y rabia contra la forma en que se usa, distribuye y origina el poder. No solamente el poder económico, sino también que el poder político y el poder social. Que al final lo que está en crisis es ese viejo paradigma liberal y republicano de que la promoción individual y colectiva va a ser fruto del talento, el esfuerzo y el mérito. Y que mucha gente descubre que esto está lleno de atajos, de caminos cortos, de trampas, reservadas más bien en beneficio de poco, en desmedro de mucho. ¿Por qué se lo planteo de esta forma? Porque una consecuencia natural de este planteamiento es que estamos en presencia de una cuestión global. ¿Por qué el tema educacional ha sido tan importante? Porque probablemente está en la base de este paradigma liberal y republicano de la promoción social. Sin embargo, tiene un componente político y un componente solidario muy fuerte. ¿No le parece a usted que la salida, o quizás una de las vías de exploración a la salida de este atolladero en el cual estamos, tiene que ver con una gran reforma de nuestro sistema político, por una parte, y volver a discutir las bases sobre las cuales hemos sentado nuestro modelo de desarrollo? Me refiero básicamente a una reforma tributaria que haga de verdad contribuir a los que ganan más en beneficio de los que ganan menos, de que por esos dos lados pudiera ir, porque la UDI, no conociendo en detalle cuál ha sido su opinión, ha sido más bien reactiva a las reformas políticas simbolizadas en binominal y a una reforma tributaria que vaya más allá de ciertos ajustes que son los que se han planteado en debate público. A ver, yo creo que el diagnóstico es bastante correcto en el sentido de que hay otros elementos a los que yo mencionaba, y creo que tú tienes razón, pero yo los miro de una manera parcialmente distinta. Yo creo que en el trasfondo de lo que está ocurriendo en el país, lo que está haciendo explosión es una profunda desigualdad entre los chilenos. De acuerdo. Y cuando tú dices una reforma tributaria para que los que tienen más paguen más y los que tengan menos paguen menos y producir ahí una nivelación, yo pienso que tú estás tratando de resolver este tema de fondo. No creo que esa sea la mejor o la única manera de atacarlo, pero creo que si interpreto o leo tus palabras, yo creo que lo que estás pensando es en el problema de la desigualdad. Sin duda. Y en la educación se nota mucho, porque cuando la educación no satisface, no está cumpliendo uno de sus objetivos primordiales desde un punto de vista social, que es cambiar la desigualdad. Ajá. Porque la igualdad es lo que hace la educación es lo que hace que las personas de distintos orígenes sociales puedan, por su camino educativo, llegar a donde quieran. Vehículo de movilidad social. Una profunda capacidad de movilidad social que se expresa en la educación. Y lo que hemos advertido es que el modelo educativo tiene ciertas desigualdades estructurales. Ajá. Y cuando la educación, el principal camino para la movilidad social, tiene desigualdades, no va a producir esa modificación porque va a reproducir esa desigualdad. A lo mejor acotada, a lo mejor se disminuye en algo la brecha, pero se mantiene en lo profundo la desigualdad. Y yo creo que ese para mí es el tema central de la política chilena. Y no hemos sabido nosotros leer debidamente eso. Hay muchos que lo están leyendo ya, pero desde mi punto de vista, y yo espero, por ejemplo, el aporte que yo pueda hacer, el aporte que espero pueda hacer la UDI o la coalición, es trabajar ese tema. Porque una cosa es reducir la pobreza, pero nosotros hemos reducido la pobreza, como antes la decía, y creo que durante los gobiernos de la Constitución se pudo apreciar una disminución muy significativa, pero no ha cambiado la distribución del ingreso en más de 20 años. Entonces, ahí tenemos un problema que no se resuelve, creo yo, solo con una reforma tributaria. La reforma tributaria puede ayudar, pero yo no confundiría el tema, porque lo mismo que ocurre con el caso educacional. Cuando los estudiantes plantearon esto, dijeron, ay, queremos reforma tributaria, nacionalicemos el cobre. A ver, separemos las cosas. Una cosa es el tema educacional. Hagamos lo que tengamos que hacer, los cambios que espero se realicen. Veamos cuánto cuesta eso. Y veamos cómo financiamos eso. Porque a lo mejor el ministro de Hacienda nos puede decir, ya, muy bien, eso cuesta X, yo creo que con los ingresos de Chile actual y con los ingresos esperados los puedo financiar. Es decir, no hay una necesaria correlación entre hacer una reforma educacional y hacer una reforma tributaria. Ese es un punto que solamente quiero dejarlo aclarado.
Por lo tanto, yo creo que hay que hacer lo que tenemos que hacer en educación aquí y allá. Si resulta el caso para tener mayores recaudaciones, hacer una reforma tributaria, hagámosla. Yo personalmente, en el caso de la reforma tributaria, soy partidario de hacerla no solo pensando en el tema educacional o para simplemente redistribuir el ingreso. Puede ser un factor que ayude a la redistribución del ingreso, pero históricamente o internacionalmente no ha sido el instrumento más adecuado. Hoy día los tributos no son solo para recaudar impuestos, sino que también instrumentos para potenciar la inversión, el crecimiento, desarrollar ciertas áreas, desarrollar regiones. En fin, puede utilizarse de muchas maneras. Al mismo tiempo, nosotros creo yo que junto con pensar nuestra estructura tributaria respecto de esos temas hacia el futuro, tenemos que revisar una estructura que es muy antigua, en donde están instrumentos como el impuesto específico a los combustibles. De acuerdo. En estos días que subió el combustible, la gente dice, terminemos con el impuesto específico. Ahora, el impuesto específico reporta 2.000 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo en terminar con el impuesto específico a los combustibles, porque grava muy fuerte la clase media. Aunque tiene un efecto de anticontaminante que es importante, porque si no hubiera impuesto a los combustibles, la gente andaría más en vehículos y eso aumentaría la contaminación. Ahí hay un equilibrio que hay que buscar, pero se puede buscar a lo mejor por otras vías. Lo que quiero decir es que a lo mejor para reducir el impuesto específico a los combustibles tenemos que aumentar el impuesto a la renta a las grandes empresas para recuperar esos 2.000 millones. Lo que quiero decir es que hay que buscar una estructura tributaria más adecuada, más justa, pero al mismo tiempo que esté pensando en cuál es el futuro que queremos del país, cómo este instrumento nos ayuda al desarrollo. Eso con la reforma tributaria. Y en lo político, senador, porque uno de los temas que está puesto sobre la mesa es la evidencia de una cierta crisis de representatividad, de que nuestro sistema político, los representantes, los depositarios de la soberanía popular, quizás con más notoriedad que nunca manifiestan una brecha respecto de sus electores y de interpretar adecuadamente sus anhelos e intereses. Y eso pudiera estar vinculado, creo yo, no siendo muy amigo, debo confesar, de los símiles entre la política y el mercado, de que al final nuestra mala calidad de la política pudiera también tener que ver con la falta de competencia en nuestro sistema, con un sistema que promueve el sistema electoral más bien el empate, con no tener una ley adecuada de financiamiento electoral que permita que al final sea el mérito y la capacidad de seducción lo que prime y no las lucas. Ahora recién tenemos un proyecto de primaria circulando, pero sabemos que históricamente el principal escollo de los candidatos no ha sido la elección popular, sino que la nominación de su partido, que al final parece se reproduce una cierta casta hasta altura, una oligarquía que está cada vez más lejos de los intereses ciudadanos y que por razones obvias y naturales es la menos interesada en producir un cambio fundamental que altere las reglas del juego, que pueda poner en peligro una posición que muy legítimamente por lo demás han detentado en los últimos años. Mira, ese símil que tú haces entre la política y el mercado a regañadientes, es cierto, hay que hacerlo a regañadientes porque son dos cosas distintas, pero tienen dos elementos comunes. El mercado lo que se preocupa es de satisfacer a los consumidores y la política lo que debe ocuparse de satisfacer a los ciudadanos. Y para que funcione el mercado tiene que haber competencia. Para que funcione la política tiene que haber competencia. Así es. Entonces hay ciertas lógicas que aunque son distintas y tienen otra avenida, tienen algo que explica tu raciocinio, creo yo. Ahora, iba a entrar precisamente al análisis político. Yo creo que me da la impresión de que en el tema del análisis de los sistemas electorales, a propósito de la crisis de representatividad, que yo comparto, yo creo que hay una dificultad de representación que se expresa por los resultados. La ciudadanía no se siente bien representada. Pero pensar que eso se circunscribe al sistema binominal, a mí me parece que es un análisis estrecho. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos 4 sistemas electorales. Tenemos un sistema electoral para elegir al presidente de la República, que es un sistema uninominal mayoritario. No podría ser de otra manera porque se elige una persona. Tenemos un sistema para alcaldes, que es distinto al presidencial, en que el presidencial, si no se saca la mayoría absoluta, hay segunda vuelta. Eso lo diferencia del alcalde, los demás son lo mismo. Hay un sistema para elegir concejales, Así es, que tiene una mayor proporcionalidad.
y hay el sistema para elegir parlamentarios que es binominal. Y el cuestionamiento de la representatividad no creo que se circunscriba a los parlamentarios, se circunscribe a todos los actores políticos. Por eso que no es solo cambiar el sistema binominal, nosotros podríamos cambiar el sistema binominal y darnos cuenta de que no hemos logrado superar la crisis de representatividad. Tiene usted un punto, senador. Sin embargo, desde la lógica de la competencia que usted y yo ponemos sobre la mesa, tenemos elecciones presidenciales muy competitivas y yo creo que también tenemos altos niveles de competencia, a lo menos en las elecciones a concejales. Sin embargo, quizás porque el seno republicano por excelencia, el Congreso, donde están instaladas las dos cámaras, es donde esto sangra más y se visibiliza con mayor pasión. No, yo no digo que no sea cierto que tengan a lo mejor una responsabilidad mayor. Lo que quiero decir es que yo noto mucho en el análisis político de un largo tiempo, en que se concentran los juegos sobre el sistema binominal. Y lo complicado que tiene el sistema binominal, que ha tenido beneficios, tiene limitaciones, es obvio que tiene limitaciones. Pero cuando uno piensa, ¿y por qué lo reemplazamos? ¿Cuál sería un sistema más adecuado? No tenemos un consenso. No hay un consenso ni siquiera entre los principales detractores. Así es. Y entre quienes lo defendemos, yo me incluyo entre los que lo he defendido, no porque cree que sea la última maravilla, ni porque haya un problema de valores o de principios. Los sistemas electorales son sistemas instrumentales, aunque no me olvido lo que decía un viejo profesor de ciencia política, de que el mejor sistema electoral es el que no cambia, porque tenemos una vara de medir en tiempos distintos y eso nos permite tener una cierta lógica en la representación y una continuidad en la historia. Pero en fin, más allá de eso, yo creo que el sistema binominal muestra señales de fatiga, efectivamente, porque se reproduce mucha gente, aunque en el Parlamento chileno tenemos que admitir que es uno de los que tiene más alto recambio en otros parlamentos, que si bien es cierto excluye a los grupos minoritarios, es muy representativo de los grupos mayoritarios. Y los beneficios políticos que ha dado el sistema binominal se reparten, según lo que han hecho algunos estudios. Leía hace poco uno de Libertad de Desarrollo, que de 6 elecciones, en 3 había visto favorecida la alianza y en 3 la concertación, en el sentido de que estos dos grupos mayoritarios que excluyan a los chicos, ese es un castigo y esa es la limitación principal probablemente, logran beneficiarse a veces uno más que el otro según... Es que ese es exactamente mi punto. Yo creo que si uno fuera completamente sincero, la real voluntad de modificar el binominal es hoy cuestionada no solamente en el sector que usted representa, sino que en la concertación también. Y usted lo dijo sin querer con una frase que yo creo que es lo que siente mucha gente: se reparten adecuadamente esta cuestión. Pero más allá de los grupos minoritarios, la sensación es que hay esto es predecible, que hay poco espacio al riesgo y por lo tanto que el hecho de concurrir a votar cada vez tiene menos sentido y eso me parece sumamente peligroso. Yo creo que por eso que yo defendí sobre todo en los primeros tiempos el sistema binominal, porque a mí me parecía que luego de un prolongado gobierno militar, de un duro gobierno militar, la transición tenía que ser cautelosa. Por eso que yo valoro especialmente la presidencia de Patricio Elwin, porque fue quizás el momento más crucial. Pinochet seguía como comandante general del ejército, no era menor, después de 17 años. Y él asumía iniciando un proceso de instalación de la democracia, o de reinstalación. Bueno, yo creo que lo hizo con mucha prudencia, y hizo posible una transición muy razonable, muy justa. Abrió el tema de los derechos humanos con el informe Rettig, se metió en todas las áreas, enfrentó cuando hubo que enfrentar a las Fuerzas Armadas, pero no lo hizo con un afán de revancha o de destrucción, porque sabía que no podía pasar por ciertas cuestiones para darle estabilidad al sistema. Y yo creo que en ese escenario el sistema binominal fue útil. Fue útil porque nosotros necesitábamos consolidar una democracia. Y nosotros sabemos, porque la experiencia de los sistemas proporcionales, sobre todo en América Latina, que nos gusta mucho la política, genera una multiplicidad de partidos. Y esa multiplicidad de partidos no solamente atomiza la representación, sino que le da mucho poder a los partidos chicos. Y cuando los partidos chicos son los que tienen la llave, inclinan las mayorías. Eso nos pasó en los últimos periodos antes del golpe militar.
tengo la sensación de que era algo que había que evitar. Hoy día tenemos que hacer algo para repensar el sistema. Yo creo que esa es una manera de mirar esta situación que nos afecta, para que la política también dé una respuesta útil. Sin embargo, no tengo, para serte franco, completa claridad.